Muy buen día para cada uno de ustedes. Maravillosa y bendecida Casa TG. Es un privilegio para mí el poder bendecirles en este día con la enseñanza de la palabra de Dios. Bueno, esto solo nos va a tomar unos 20 minutos aproximadamente, pero me gustaría que pusieras toda la atención necesaria. Hoy quiero hablarte de cómo respondió Abraham ante la promesa divina. Y quiero que sepas anticipadamente que si respondes tú de la misma manera, entonces tendrás la respuesta que Abraham tuvo. Todos eh, ya sabemos de la opinión pública y de las múltiples enseñanzas que les he dado, que todos nacimos con un propósito para cumplir aquí en la tierra. Cuando decimos que todos nacimos para cumplir un propósito, significa que nosotros venimos a resolver los problemas a las personas que están en nuestro entorno, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, incluso pudiera ser en nuestro país. Entonces, la manera en que Abraham respondió ante la promesa divina era un asunto también justamente planificado conforme al propósito divino para con Abraham. Y eso es muy importante que lo sepamos, porque de eso puede depender el que tengamos respuestas justas, poderosas, bendecidas a nuestras peticiones. Quiero tomar la lectura de la palabra de Dios en Romanos 4, 20 al 22. Dice la Escritura: ante la promesa de Dios, no vaciló como un incrédulo, refiriéndose a Abraham, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Entonces, ante una promesa de Dios, ¿cómo respondes tú? Eso es lo que importa. Y yo te invito a que trates de hacer un esfuerzo. ¿Cómo fue la última vez en el pasado que tú respondiste ante una promesa divina? Si tuviste una respuesta o si supuestamente no tuviste ninguna, porque algunas peticiones se quedaron supuestamente también en el aire y no hubo respuestas. Todo eso es importantísimo que lo analices y veas cómo hiciste en el pasado, porque ese análisis te dará pautas qué debes hacer ahora en el presente y qué debes hacer en el futuro. Y puedes tú alterar las circunstancias que te estén molestando, porque nosotros podemos y debemos intervenir ante las circunstancias que aparentemente nos molestan. Intervenir en las circunstancias hace que cambiemos el curso de la historia. Y dar una respuesta correcta ante una promesa de Dios puede causar una variante en una proyección de futuro muy importante. Así que te voy a invitar a que hagas lo mismo que Abraham, incluso no solo que te mantengas en esto, sino que mejores en las respuestas ante la promesa de Dios. Porque observemos cómo lo hizo el padre de la fe, sobre todo en estos versículos. Porque expresiones como no vaciló, se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios son verbos conjugados que denotan acción. No hubo pasividad espiritual, corporal y emocional alguna en el patriarca. Veamos tres respuestas que Abraham dio ante la promesa de ser el padre de una nación y padre de las bendiciones. Observemos la primera. No vaciló como un incrédulo. No se dio lugar a la vacilación inspirada por la duda. Ni un solo instante. Se mantuvo con actitud y conducta idóneas.
Él comprometió su corporalidad. Si alguien le hubiese estado observando, no hubieran encontrado en Abraham un aspecto de vacilación alguna. Pero para llegar a este nivel de la superficie, tenemos que quitar la siguiente capa del proceso que explicamos a continuación, pues increíblemente, este no es la primera fase, sino la última. No vaciló como un incrédulo. La segunda respuesta que él dio es que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Tomó su centro de liderazgo, el patriarca. Cómo se veía, cómo se oía y cómo se sentía físicamente el patriarca probablemente era un impacto psicológico negativo para un hombre avanzado en edad, llamado a tener una particular longevidad con el propósito de que de sus lomos naciera una nación. Una responsabilidad tremenda, pero él tenía que responder ante esa promesa. Pero ya Abraham se había enfocado en la fidelidad y poder del Señor, porque si la Biblia dice que se reafirmó en su fe, es porque antes ya se había afirmado. Por esa razón comprometió ahora no solo su corporalidad, sino que comprometió su boca al confesar que es verdad lo que Dios había dicho y hecho, hasta dando gloria a Dios. La primera respuesta, él compromete su corporalidad. Es que hay gente que ante una situación, ante una promesa de Dios, se le ve en el rostro y en su corporalidad tanta vacilación que sin duda alguien va a querer orar e intervenir por esa persona. En el caso del patriarca, comprometió en la primera respuesta su corporalidad. No hubo vacilación alguna. Ahora compromete su boca porque ya había creído en el poder del Señor. Esto hizo que su fe, al confesar, al comprometer su boca, hizo que su fe se aumentara. Al confesar que es verdad lo que Dios había dicho y lo que Dios había hecho, hasta el momento que él usa la boca, hace que su fe sea más fuerte, porque está comprobado que el lenguaje crea la realidad y no solo la explica. Al confesar la palabra de Dios, dicha en la promesa de darle una descendencia, la palabra declarada creó la realidad no de forma aleatoria, sino en base a la fe que ya tenía inoculada en su corazón. En consecuencia, empezó a verse, a oírse y a sentirse con vitalidad. Entonces, justo allí alcanzó la longevidad que se requería para llevarse a cabo el propósito divino. Primero Dios impactó el sistema de creencias del patriarca. Efesios 2:8 dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice Romanos, y Efesios 2:8 dice que la fe es el regalo de Dios para llevarnos a la gracia. Las demás cosas se iban a desarrollar al mantener él su boca hablando lo que Dios había dicho. Entonces, tenemos allí la segunda respuesta que el patriarca dio. La tercera respuesta es: siguió plenamente convencido de que Dios siempre comprometerá su poder ante una promesa suya. Aleluya. Esto aquí es importante. Quiero que puedas verlo como yo lo veo. Quiero que lo veas así. Fíjate esto tan interesante. Siguió plenamente convencido de que Dios siempre comprometerá su poder ante una promesa suya. Debemos escribir permanentemente en nuestro corazón, porque debemos comprometer ahora el corazón. Ya no solo la corporalidad, ya no solo la boca, sino
el corazón, porque debemos comprometerlo si queremos tener respuestas de parte de Dios. Que al identificar una promesa de Dios, cuando la identifiquemos, debamos creer con el corazón que todo el poder divino también está de cara a nosotros, creando lo imposible, trayendo a existencia, formando de la nada y ayudándonos a seguir creyendo. Aleluya, porque en verdad ya todo estaba hecho por su poder para habértelo prometido. Así dice Isaías 65:24. No habían aún clamado cuando ya Él había respondido. Dios solo necesita que seas consciente de esto, como Abraham estuvo plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. En este sentido, lo que el apóstol Pablo define como la fe perfecta y la fe completa se llevó a cabo en el proceso de Abraham, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando tú crees con el corazón, confiesas con la boca, tu corporalidad cambia también. Eso está en Romanos 10, 9 al 10. También el mismo apóstol Pablo nos aconseja para mantener el enfoque, diciéndonos en Romanos 12, 2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de Dios, de la mente que Dios da para ti, y conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios nunca te llevará donde la gracia de Dios no te pueda guardar. El apóstol a los gentiles nos explica las proporciones de este poder que se activa ante una promesa divina, donde se encuentra ese poder y cómo opera ese poder a favor de los que creemos. Así dice la Biblia, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, resumamos para concluir. Número 1, creemos con el corazón. Tenemos que creer con el corazón, plenamente convencido de que Dios tiene poder para cumplir con lo que ha prometido. Cuando tú crees con tu corazón, porque es la primera respuesta que debes dar ante una promesa. Ahí en el capítulo 17 de Génesis, Dios le dice a Sara, ¿por qué te ríes, Sara? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Entonces debes creer con todo tu corazón que no hay nada imposible para el Señor. Entonces, con toda la certidumbre de tu corazón, debes creer que Dios no va a variar en lo que te ha prometido. No importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea el inconveniente. Lo importante es que tú entres en la burbuja de Dios cuando crees con tu corazón que no importa lo que veas, en el caso como de Abraham, lo que sientas, no importa lo que escuches, tú debes creer que no hay nada imposible para el Señor, que realmente Él está a tu favor. La segunda cosa, en nuestro resumen de lo que hemos dicho, es confesar con tu boca lo que ya has creído. No se debe contradecir lo que nosotros estamos creyendo con el corazón por medio de nuestra boca. No hay que contradecirlo de ninguna manera, no eches a perder tu fe. Son respuestas que Abraham dio para que
las promesas de Dios se manifestaran. Lo tercero, nuestro lenguaje corporal, que es comportamiento, pues la suma de actitud y conducta deben estar allí en ese proceso donde ni contradices lo que dices con el corazón, lo que crees con el corazón, lo que dices con tu boca, con tu corporalidad. No debes contradecir ninguna de las dos cosas anteriores, sino comprender, saber que Dios es fiel a su palabra. Amado hijo, discípulo, amado pastor, quiero que hagamos una oración en esta hora. Estoy dedicando solo un momentito nada más para bendecirte con estas palabras. Y quiero que presentes tu proyecto delante de Dios. Tu proyecto en un año tan coyuntural en forma mundial. No solo es un problema ya en Venezuela. Ya no es un problema de gobierno en Venezuela o de políticas internas en Venezuela o políticas exteriores. Es un problema mundial. En esta nación de los Estados Unidos, cuando empecé a transmitir en vivo en Facebook, habían 3 millones de desempleados. Luego tuve que decir con asombro que habían 23 millones de desempleados en esta nación y ahorita hay 36 millones de desempleados. O sea que el asunto no es algo venezolano en cuanto a las dificultades, es un asunto mundial. De manera que debes creer con más vehemencia, con más fuerza, que Dios va a cumplir su palabra, porque durante la época de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, hubo hambre mundial, hubo crisis. Crisis igual o peor que estas, pero que las promesas de Dios se mantuvieron firmes como los muros de Jerusalén en su momento. Entonces, vamos a orar. Quiero orar contigo, quiero orar por ti. Y presentas tus proyectos, tus planes, aquellos que tienen proyectos en medio de todo esto, lo que van a vender, lo que van a ofrecer. Ponlo sobre tu mesa o sobre tu cama o donde te encuentres y quiero orar contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que bendigas. Pongo mis manos, Señor, sobre todo lo que está sobre la mesa, sobre el mueble, la cama de aquellos que presentan su proyecto delante de Dios, delante de ti. Te ruego que una unción y revelación de nuevas ideas, de bendición, de tu gracia, de tu multiforme sabiduría, sea sobre este proyecto que se pone ante tu presencia. Padre mío, tu Espíritu Santo sople con la gloria tuya, dando garantía a esta palabra. En el nombre de Jesús clamo a ti y bendigo a tu pueblo, la casa TG, en este momento. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gracias te damos. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado conectado en este día. Y que el Dios omnipotente, el Shaddai, bendiga tu vida en el grado de la opulencia. Un abrazo bendecido desde la distancia.